¿Cómo se encuentran, amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a estar trabajando el perfil de Bikram Yoga, el creador del hot yoga a nivel internacional. Ustedes saben que las prácticas como el yoga o todas las prácticas que en realidad integran el manejo del cuerpo en personas de todas las edades, sea la que sea, tiene un condicionamiento bastante complejo en cuanto a que hay que ver muy bien el condicionamiento de los instructores y cómo manejan el contacto con el cuerpo de justamente sus discípulos, ¿no? ¿Verdad? El caso de Bikram Yoga es un caso que nos está hablando sobre situaciones de acoso y abuso sexual en disciplinas como por ejemplo el yoga. Es un caso conocido a nivel internacional. Bikram es un hombre que ha venido de la India a los Estados Unidos de América y él mismo se transformó en el creador del famoso hot yoga. El hot yoga se trata de la práctica disciplinaria del yoga en condiciones de 40 grados de temperatura o más, justamente con el objetivo de poder depurar el cuerpo y poder de alguna manera utilizar los asanas del yogi, ¿ok? En condiciones ultra elevadas de temperatura con el fin de la depuración del cuerpo. Bikram Yoga se transformó en poco tiempo a nivel de los Estados Unidos de América y a nivel internacional en un gurú del yoga, donde en realidad fue muy referente para justamente personalidades como Elvis Presley, Frank Sinatra, Barbara Streisand, entre otros. Hoy por hoy, a partir del 2013, fue acusado de abuso y acoso sexual de muchísimas mujeres que se animaron a unirse y a demandarlo por este tipo de cargos. Nosotros sabemos muy bien que a nivel victimológico forense, las víctimas de abuso y maltrato sexual son víctimas sumamente silenciosas por un tema de falsos sentimientos de culpa y de vergüenza. Por ende, les costaba muchísimo denunciar hasta que una de ellas se animó a denunciarlo. Estamos hablando de un sujeto con una estructura totalmente psicopática, donde en realidad el objetivo de él era reunir a muchísimas personas, hacerlas vivir la experiencia del hot yoga, conglomerarlas en lugares cerrados, aislados, donde no tenían comida, no tenían casi agua, no les permitía descansar y les levantaba la temperatura de los espacios donde practicaban el yoga con el objetivo que los mecanismos defensivos bajaran. De esa manera él se, diríamos, propasaba desde el punto de vista del uso de su figura sexualizada como varón frente principalmente a las discípulas mujeres específicamente, y naturalizaba el uso de la fuerza masculina y de la parte sexual masculina como una parte esperable de la práctica del yoga con esas características. Por supuesto, esto es totalmente falso, lo utilizaba a su beneficio, ¿ok? Y es un comportamiento propio de una estructura completamente manipuladora, abusiva y psicopática, pero principalmente con características de abusador sexual. Cuando lo capturaron, él explicó que no necesitaba ningún tipo de manipulación ni ardid para poder conseguir a sus víctimas sexuales, porque había una fila de mujeres que les gustaría estar con él. Por otra parte, como él naturalizaba el uso de lo sexual en las clases, al final de las clases las alumnas mujeres se peleaban para hacerle masajes, para poder tocarles los pies y para de alguna manera tener contacto físico con él como su gran maestro. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de estructuraciones, porque nosotros sabemos que los espacios donde hay uso de cuerpos físicos, ¿ok?, de todas las edades y de todos los géneros, es como muy propicio que este tipo de depredadores sexuales, pero también principalmente oportunistas sexuales, que configuran una predisposición a el perfil del abusador, aparezcan y se hagan presentes, ¿de acuerdo? Él se presentaba en zunga en sus clases, justificando de que había muchísima temperatura y que por eso tenía que hacerlo de esa manera, y se paseaba casi en ropas y en prendas personales íntimas frente a todos sus alumnos y alumnas. Fue multimillonario, se hizo multimillonario estafando a muchísimas celebridades, pero al mismo tiempo también utilizando todo este tipo de argumentaciones desde la parte del yoga, acosando y abusando sexualmente y naturalizando estos abusos
Y tenemos que pensar, y de ahí me parece que es importantísimo este video que estoy realizando una vez más para mi canal, en de qué manera y con qué facilidad un maltratador sexual, pero principalmente un psicópata manipulador, puede hacerse hasta de un séquito de seguidores que inclusive terminan naturalizando y justificando en sus propias mentes como víctimas potenciales el abuso y el acoso sexual que se les da frente a ellos de parte de este tipo de sujetos, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que tener en cuenta, es muy importante hablar con las personas que practican estas artes, hablar, tener comunicación, que no sean espacios estancos, porque lamentablemente son artes y disciplinas que utilizan el cuerpo y que muchas veces en cabezas de estructuras con trastorno de personalidad y psicopatía se pueden prestar para este tipo de malos manejos, de hostigamiento, de falta de dignificación y falta de respeto de los derechos humanos de las personas que lo practican y demás. De alguna manera, él lo que buscaba era ejercer el poder sobre sus alumnos, pero no tenerlo totalmente. En realidad, el objetivo siempre, y esto no lo tenemos que olvidar, del psicópata es sentir poder y no tanto, diríamos, ejercerlo, sino sentirlo más que tenerlo, ¿de acuerdo? Que este era uno de sus objetivos principales, que lo consiguió por muchísimo tiempo, hasta que una de las víctimas se organiza y se pone de acuerdo para poder empezar a denunciar toda esta cadena de abusos y acosos sexuales contra principalmente disciplinadas femeninas que practicaban el yoga en esta oportunidad. Aquí en el Uruguay existen organizaciones que trabajan contra el acoso sexual y el maltrato y el abuso sexual en ámbitos como por ejemplo el de las prácticas del yoga y el de las prácticas de otras disciplinas que involucran el uso del cuerpo, así que siempre estén, diríamos, conscientes de este elemento. Participen, exprésense, si hay elementos que les molestan o les incomodan en las prácticas que involucran el contacto con sus cuerpos, háblenlo y explíquenlo, porque de alguna manera nunca hay que dejar de pasar a este tipo de perfiles en prácticas con estas características, por más que sean el instructor, por más que sean el maestro, etcétera. Siempre tienen que ser puestos en tela de juicio, porque lamentablemente hay muchísimas personas que valen mucho la pena, pero también hay muchísimas personas que este tipo de espacios los usufructan y los utilizan para sus propios beneficios personales, cuentapropistas y principalmente muchas veces involucrados con el uso o el mal uso de lo sexual y del maltrato sexual y el abuso, ¿de acuerdo? Así que espero que les haya gustado muchísimo este video, que es un video más para mi canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal, sí, que ya estamos por llegar a los 1000 suscriptores. Estamos en contacto, les envío un abrazo gigante y un saludo enorme para todos mis alumnos, los de Uruguay, los de Venezuela, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina, Ecuador, Honduras, bueno, no sé, muchísimos, para todos los que están en este momento en contacto, y nos vemos muy pronto. Aprovechen la oportunidad para poder justamente integrarse al próximo curso que va a realizarse en breve relacionado con credibilidad de testimonio en niños y adolescentes con sospecha de abuso sexual infantil, donde vamos a trabajar el perfil del abusador sexual, el maltratador sexual y el oportunista sexual, que es uno de los perfiles que existe y que está caracterizado en esta persona de Bikram Yoga. ¿Sí? Y súmense a estas propuestas súper interesantes y vincúlense al planeta que estamos organizando de conocimiento y saber en torno a todas estas temáticas. Nunca es tarde para ponerse en contacto, para informarse, averigüen, hagan valer sus derechos, háganse respetar frente a sus acciones y en la práctica de sus disciplinas, y nos vemos muy pronto en el próximo video para mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí, los quiero mucho, un saludo gigante, estamos en contacto, un saludo a mi profesora de yoga, Ahora Yoga, le mando un beso gigante, muchísimas gracias, porque fue la que me pasó este tip para poder hacer este perfil de este sujeto. Pueden ver más información de su historia de vida en Netflix, en la serie Hot Yoga, Bikram Yoga. Así que aprovechen a mirarlo, porque nunca está de más
que sepamos y que estemos atentos a este tipo de perfiles bastante complicados que pueden estar acechando y que principalmente eligen víctimas en personas desprevenidas o demasiado crédulas, que creyéndose que practican un arte como el yoga, todas las personas que puedan estar en el entorno son necesariamente bien intencionadas. Lamentablemente eso no es así, aunque la mayoría de las personas sí tienen buena intención, pero hay algunas que no tanto. Así que bueno, tenemos que aprender a cuidarnos entre todos. Espero que les haya gustado, les haya servido. Bendiciones y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.